Señoras y señores, me da mucho gusto en poder saludarles la mañana de este miércoles 18 de julio del 2018. Hay malas informaciones respecto a la economía ecuatoriana. Se veía venir, dirán muchos de los expertos. Se veía venir. En otros casos dirán, no fueron oportunas tales y cuales medidas. El señor presidente de la República y los ministros del Frente Económico tienen que ejercitar una explicación a una especie de demora, de mayor precisión en la estrategia de manejar la economía. Y más personas van a trabajar en jornadas parciales. Andamos buscando empleo en todas las latitudes de la ocupación, en todos los ámbitos laborales, pero nos ofrecen apenas media jornada. Y es que la situación es calamitosa para todo el cordón económico, y el mercado laboral naturalmente es el que paga las consecuencias. Entonces, en términos, por ejemplo, de tasa de variación, señores oyentes, en porcentajes de mercado laboral, hay un decrecimiento del desempleo, una ampliación del subempleo. El empleo adecuado también se ha caído y otro empleo no pleno está apareciendo, aparte de las iniciativas sociales que convierten en una gran alacena, que podríamos decir, en un gran supermercado a las principales urbes de nuestro país. Aquí en la ciudad de Quito y en la ciudad de Guayaquil, mucho más en Quito, esto parece una vitrina gigante. Hay de todo. Iniciativas que buscan dinero, que buscan sustentación de cada uno de los hogares. Es una vitrina de cosas la ciudad de Quito. No sé hasta qué punto esto va a suplir la caída del mercado ocupacional más organizado, que responde a indicadores más significativos. Y hablando de indicador de pobreza, por ejemplo, el indicador de pobreza ha subido en la ciudad de Quito. Aquí tenemos los datos de esta víspera. La pobreza se ha ubicado en 24,5 en Ecuador, mientras que la pobreza extrema fue de 9 puntos, según informó ayer el INEG. El caballero director del INEG tenía que participar en este programa con conocimiento y con propia experiencia, pero se ha excusado de última hora. El primer indicador registró una variación de 1,4 puntos respecto a junio del 2017, cuando llegó al 23,1. La pobreza es sinónimo de carencia y privación que elimina a una persona para alcanzar un mínimo nivel de vida. Los datos del INEG hacen referencia a la pobreza por ingresos. Para el mes pasado, se considera una persona pobre por ingresos si percibe un ingreso familiar. Esto está súper mal redactado, pero bueno. Los datos del INEG hacen referencia a la pobreza por ingresos. Correcto. Para el mes pasado, se considera a una persona pobre por ingresos
si percibe un ingreso familiar. Híjoles, compañerita, compañeros, redacción de negocios, uno de los principales periódicos ecuatorianos, escriben así: per cápita, menor a 2,9 diarios. Y si recibe menos de unos 60, se considera pobre extremo. Estos valores se actualizan mensualmente en función de la inflación. Claro, la pobreza es muy diferente en las zonas rurales, donde este indicador triplica al obtenido en las ciudades medias y en las ciudades grandes. Según el INEG, la pobreza en el área rural alcanza el 43% en este mes de junio del 2018. Es alto el indicador. El indicador de pobreza en zonas rurales se triplica. Según el INEG, la pobreza en el área rural alcanza en estos últimos días el 43%. Y en junio, la ciudad que registró mayor aumento en tasa de pobreza fue esta urbe, la ciudad de Quito. En la capital, el indicador de pobreza llegó a 12,8. El señor doctor académico muy prestigioso Pablo Lucio Paredes nos hace el favor de acompañarnos y todos le vamos a poner atención a lo que él refiera en términos de pobreza. El indicador pobreza en la ciudad de Quito, doctor Lucio Paredes, ha subido. ¿A qué usted atribuye que haya esa concentración de pobreza en la capital de la República, donde se han improvisado pequeños negocios y, como digo, es una sola alacena, sí, es una vitrina muy amplia, ¿no?, de todo? La gente entra en desespero y emprende cosas repetitivas, incluso, que no les sirve a nadie. ¿Y qué más pueden hacer? No están preparados para una emergencia de esta naturaleza. Aquí, los técnicos, las universidades, la academia especialmente, ¿qué debe sugerir a la población? ¿Cómo supera estos cuadros de pobreza y de desocupación o de empleo no organizado, se podría decir, un empleo que no goza de entornos adecuados? Obviamente son cosas que responden a una improvisación y a una actitud en desespero permanentemente. Muy buenos días, doctor Pablo Lucio Paredes. ¿La Universidad San Francisco tiene algún estudio? Porque los del INEG no aparecen por ningún lado. Parece que se amilanó el señor del INEG. Si no es su culpa, señor, no es su culpa. Pero usted tiene que estar presente en los escenarios donde la ciudadanía de vez en cuando requiere que el INEG le provea de los informes más o menos orientadores, ¿no?, para saber lo que hace. ¿Para qué sirve una institución como el Instituto de Estadísticas y Censos? Señor doctor Pablo Lucio Paredes, muy buenos días. Muy buenos días, gracias Gonzalo, como siempre la invitación, un gusto estar aquí, un saludo a la gente. Mira, la pobreza calculada en base a ingresos, que es lo que tú señalabas, como su nombre lo indica, depende de tres factores, digamos. Un factor es el empleo. ¿Tienes o no tienes trabajo? ¿Qué haces? A partir del empleo, ¿qué ingreso te genera eso? Puedes ganar más o puedes ganar menos. Entonces eso determina tu nivel de pobreza, digamos. ¿Y cuántas clases de empleo existen? Ya voy a mencionar del tema. Gracias. Estoy tratando un poquito de situar el panorama. Ok. Y tercero, depende también de la inflación. Porque si obviamente tú tienes una alta inflación que te va carcomiendo tu ingreso, pues ese ingreso sirve de menos, ¿no? Entonces hay empleo
genera ingreso, y ese ingreso sirve o no sirve para comprar algo, ¿no? Dejemos de lado en el Ecuador este último factor que es la inflación, puesto que, digamos, actualmente no hay inflación en el Ecuador, incluso ha sido negativa en los últimos tiempos, pero digamos, para redondear, el tema de la inflación no cuenta, ¿no? No estamos en la situación que vivía el Ecuador hace 20 o 30 años, en que los precios subían 40, 50% cada año, y eso iba carcomiendo el sueldo de la gente. Entonces, ese factor dejemos de lado. Entonces, los temas importantes es empleo e ingreso, ¿no? Y dentro de eso, obviamente, el tema muy importante es el tema del empleo. ¿Tienes o no tienes trabajo, no? Entonces, vayamos mirando un poquito digamos, de manera ordenada este tema, ¿no? Para que la gente vaya viendo un poco también las definiciones de las que se habla constantemente. Entonces, tú primero tienes la población total, y dentro de la población, tú tienes lo que se llama la población en edad. Bueno, la población en el Ecuador somos más o menos 16,5 millones de personas. Luego dentro de eso tú tienes la población en edad de trabajar, no quiere decir que trabaje, sino está en edad de trabajar, que son las personas de más de 15 años, que son alrededor de 12, 13 millones de personas. Y luego el dato realmente importante desde el punto de vista de lo que estamos hablando es lo que se llama la población económicamente activa, la PEA, población económicamente activa, que son las personas que trabajan o están buscando trabajo. Por eso los desempleados hacen parte de la PEA, porque es las personas que trabajan o las personas que están buscando trabajo. Se le toma en cuenta para el cálculo. Para el cálculo de la población económicamente activa, ¿no? Que somos alrededor de 8 millones y algo en el Ecuador, ¿no? 8 millones y pico, digamos, no hace falta entrar en detalle, digamos, 8 millones y medio para redondear. Que estamos en condiciones de trabajar. No, que trabajamos o buscamos trabajo. Porque hay personas que podría estar en condiciones de trabajar, pero no está buscando trabajo, no tiene trabajo ni está buscando. Entonces esas personas no cuentan en la población económicamente activa. Insisto, son los que trabajan o no tienen trabajo, pero están buscando trabajo activamente, ¿ok? Entonces son 8 millones y pico en zonas urbanas y rurales juntas, ¿ok? Solo en zonas urbanas son 5 millones y pico y en zonas rurales 3 millones y pico, ¿ok? Entonces esa es la población. Esa no es una población fija, ni una población que crece de una manera fija. Porque a veces hay gente que entra al mercado laboral o gente que sale y dice, yo estuve buscando trabajo y como ya pasé varios meses sin encontrar, yo me retiro del mercado laboral, dejo de buscar. Entonces esa persona sale de la PEA. Entonces la PEA a veces sube mucho, a veces baja mucho, pero obviamente tiene una tendencia de largo plazo. O se da por vencido en el empeño. Exacto. O puede ser alguien que no estaba trabajando, que no estaba buscando trabajo y de repente dice, caramba, mi familia necesita de mi aporte, entonces yo entro, no estaba, pero ahora entro a la población económicamente activa, entro a trabajar o entro a buscar trabajo, una de dos cosas, ¿no? Entonces, es una población, digamos, que, como te digo, no sube así matemáticamente, ¿no? Sino que a ratos sube, a ratos baja, pero en tendencia, lógicamente, va subiendo porque hay más gente que llega a la edad de 15, 20 años, que ya le toca buscar trabajo, ¿no? En fin, ¿ok? Eso es, ahora dentro de eso, dentro de esta PEA, que son 8 millones y pico, hay varias categorías, ¿no? Una categoría es el desempleado, el que no tiene trabajo, pero está buscando trabajo, ¿no? Y en el Ecuador es alrededor del 4 o 5% de esos 8 millones, es decir, son alrededor de 400,000 personas que no tienen trabajo, 4 o 5%, ¿no? Que no es tanto, ¿no? No es tanto, pero no es tanto por una razón muy sencilla, y que es buena, digamos que es un poco lo que tú comentabas, Gonzalo. La gente se las arregla para hacer algo, ¿no? La gente no se cree de brazos cruzados y dice, yo soy desempleado. No, la gente dice, yo hago algo. Tengo un pariente que me da un trabajito en la tienda. Hago algo, voy a la calle a vender en los semáforos. En fin, hago algo. La gente obviamente es pilas, digamos así, ¿no? Trata de salir adelante. Entonces, por eso la tasa de desempleo, por suerte, no es tan alta, ¿no? Ahora, esto no es fácil comparar con otros países porque las definiciones son diferentes, así que comparemos con nosotros mismos, ¿no? Entonces, 4 o 5% de estos 8 millones no tienen trabajo, son alrededor de 300, 400 mil personas, ¿no? Y no es tanto. Esos estamentos muy difíciles de medir también me parece, ¿no?
Bueno, digamos que hay metodologías internacionales que aplica el INEC, que son internacionales en base a encuestas. Obviamente no son muestras, no pueden ir a averiguar a una persona una por una de los 8 millones. Son encuestas y las encuestas tienen sus variaciones, pero si están bien hechas, como deben estar bien hechas. Yo nunca pongo en duda el trabajo de la gente, claro, hasta que haya prueba de lo contrario, al menos. Yo no pongo en duda el trabajo de la gente. Están dentro de metodologías internacionales. Ahora, entonces de los 8 millones y pico, tú tienes alrededor de 400,000 que son desempleados. Entonces, la pregunta es, ¿y los otros 8 millones qué hacen? ¿No es cierto? Y entonces ahí hay un indicador bien importante, porque como te digo, en nuestra sociedad, por suerte, el desempleo no es muy grande, es cuántas personas tienen un empleo adecuado. Este es un tema muy importante. ¿Cuántos tienen un empleo adecuado? ¿Qué es el empleo adecuado? Exactamente. Las personas que trabajan al menos 8 horas y al menos ganan el salario básico. ¿Sí? Eso es la definición. Buenos días. Marco Morales, sí, por supuesto, nos acompaña. Marco, ¿cómo estás? Buen día. Entonces, las personas que tienen un empleo adecuado, que quisiéramos que todos los ecuatorianos tuvieran un empleo adecuado. Eso no existe, que todos tengan, pero uno esperaría que de los 8 y pico millones que somos, no sé, pues al menos un 60-70% tuvieran un empleo adecuado. ¿Cuántos son en el último dato que acaba de salir hace pocos días del INEC? 39%. Bien grande de personas que no se les contabiliza, por ejemplo, como desempleados, pero están en una categoría que se llama empleo no remunerado. Ahora, si tienes un empleo y no estás remunerado, ¿qué te aporta, no? Sí, te aporta la satisfacción de trabajar, pero si no te remuneran, si hay mucho más de esos, no, si hubiera mucho más de esos, y de hecho lo hay, porque en el Ecuador, por ejemplo, en estos últimos 6 meses, hay 100,000 personas más que tienen empleo no remunerado. Antes eran 700,000, ahora son 800,000. Sí, te aporta la satisfacción de trabajar, pero no te aporta ingreso. Entonces, cuando hablamos de pobreza, obviamente, como dijimos que la pobreza es empleo más ingreso, si la persona tiene empleo, pero no tiene ingreso, obviamente está en una categoría de pobreza, ¿no? ¿Quiénes son las personas que tienen un empleo no remunerado? Bueno, puede ser obviamente un muchacho que está haciendo una pasantía, lógicamente, si esa pasantía no es remunerada. Puede haber es alguien que está haciendo un trabajo de voluntariado, ¿no es cierto? Está colaborando, es un empleo. Pero también es el caso de, por ejemplo, alguien que tiene una tienda, por decir algo, tenía contratado un empleado, no le está yendo bien en su tienda, y la persona dice, vea, le despido al empleado, pero le llamo a mi ñaña y le digo que me mande al sobrino a que me dé una mano en la tienda. Entonces la ñaña le manda al sobrino a que dé una mano en la tienda a las tardes. ¿Tiene un empleo? Sí tiene. ¿Está remunerado? No, porque generalmente la tía no es que le paga, le dice, vea, gracias por darme una mano, ¿no? Entonces hay todas esas categorías, ¿no? Y obviamente hay la categoría general de subempleo, que son las personas que es, como su nombre lo indica, quiere decir que es menos que algo, que no es un empleo adecuado, es decir, no es 8 horas, no es un salario básico, pero es subempleo. Trabaja a medio tiempo haciendo alguna cosita y ganando un poco de plata, menos que el salario básico probablemente. Te pago la mitad del salario básico. Sí, ahí nos arreglamos, ayúdame, exacto, ¿no? Entonces, por eso el tema del empleo en el Ecuador es muy complicado, porque apenas 39% de la gente tiene un empleo adecuado. El resto, ¿no? El resto, que es 61%, están o en desempleo, que como decía, no es tanto, pero bueno, es desempleo. Hay subempleo, hay empleo no remunerado, todas esas categorías entran en el 61%. Y solo 39 tienen un empleo realmente adecuado, ¿no? Entonces, Marco Morales, sí, si nos ayuda, ¿el mercado laboral cuándo se activa? Buenos días a los oyentes de Radio Democracia. Buenos días, Pablo Lucio. Buenos días, Gonzalo. Miren, este es un tema que realmente concita atención. Ya ven el despliegue que hubo de prensa frente a los datos del INEC. Datos que obviamente nos tienen que servir tanto al sector de lo público, al Estado,
y al sector de lo privado, a los empresarios en general, a tomar decisiones y políticas para hacer una minga de reactivación del empleo. ¿Cuándo se va a reactivar el empleo? Pues cuando, aquí estábamos hablando de precios, el precio del trabajo es del salario, pero el precio del dinero es del interés. Y si el precio del dinero es del interés y los intereses son sumamente altos, y para el sector del emprendimiento, que es el que más empleo crea en el Ecuador, es mucho más alto todavía, o para el sector del trabajo informal, en donde hay intereses de usura, entonces no se puede desarrollar, no se puede equilibrar los precios de los costos de los productos. Fíjese usted, aquí en esta emisora, cuántas veces Gonzalo Rosero ha dicho que se pasa la frontera y tenemos costos y precios mucho más bajos que en el Ecuador. ¿Por qué? Porque los precios de los costos en el Ecuador son más altos, no solamente que es más alto el costo de la mano de obra, es más alto el costo del dinero. Los bancos no prestan los dineros para los emprendedores a intereses bajos, entonces se trata de hacer políticas públicas que adecúen los precios del dinero. Usted preguntaba, ¿y cómo más podemos hacer empleo? Es uno de los temas generadores de empleo, no solamente aquí en el país, sino en el mundo, es el tema del turismo. El turismo es una de las cuestiones más diversificadoras de empleo. Pero claro, eso es una política y una política de Estado que debe procurar que el turismo vaya creciendo. Yo preguntaría, ¿cuál es el presupuesto que se le dio al Ministerio de Turismo en este año para desarrollar productos? No solamente para que vengan al Ecuador, sino que vengan al Ecuador para que vayan a visitar lo que se está promoviendo en el norte del país, la Ruta de las Rosas, ¿no es cierto? Y vayan a conocer cómo se siembra, y entonces se hace turismo. Que vayan a visitar la ruta de los volcanes, entonces vamos haciendo las rutas y vamos creando turismo, que es el más grande generador de empleo, sin mucho hacer, porque ventajosamente tenemos muchas cuestiones que enseñar en el país, además de que las ciudades principales de nuestra serranía, por ejemplo, son centros turísticos que están allí y que no tienen por parte del Estado la suficiente proyección para que la gente venga y haga turismo, no de mediodía. Pero doctor Morales, si hay una economía cara y hay además un pelotón de gente que podría inmiscuirse en técnicas de auxilio, de orientación, de servicio a los que nos visitan, a manera de guías de turismo, de convocadores de convocadores a sitios de privilegio monumental o paisajístico, o sitios de atracción turística bien concebidos. Así es. Estas personas tienen una enorme dificultad. ¿Por qué el turista dice, no me lleves a... Es una economía, la ecuatoriana es una economía extremadamente cara. Mejor me guardo mis dólares para cuando pase por Colombia o cuando vaya al Perú. O en mi última escala en Bolivia voy a conseguir determinadas cosas mucho más barato. En Ecuador las cosas están tremendamente caras. Economía cara, turismo débil. Me parece que puede resultar así, economista. No, aquí Marco. Bueno, yo no soy economista. Fíjese que estamos hablando de temas de economía. Y Gonzalo, yo soy abogado, soy doctor en jurisprudencia, pero tengo la afición en esta cosa. En el IES usted aprendió muchísimo el tema. Pues, ¿no? Sí, y hemos ido siguiendo mucho este tema de la economía. Le prestaron al Estado y ahí no hubo un conocimiento cabal de la economía. Cuando usted, en esta última parte, sí, cuando le prestamos al Estado,
en las épocas en las que nosotros estábamos, heredamos una inflación del 120%, que es lo que nos dejó el gobierno social cristiano de Febres Cordero. Así fue. Lo primero que debimos hacer junto con el Estado es hacer empréstitos al exterior para poder pagar pensiones, ¿no es cierto? Y ya luego tuvo recuperación el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y como teníamos excedentes, entonces comprábamos papeles al Estado. El Estado no, pero usted me hizo la pregunta. Sí, tengo que aguantar la respuesta. Sí, así es. Fíjese, usted hizo eso. Y el Estado le compraba, el IES le compraba papeles al Estado, claro, en montos del precio del dinero del IES mayor que el precio de la inflación, no como en circunstancias y situaciones actuales en donde los intereses son mayores en el mercado general, inclusive los intereses son mayores al la exterior, diferencia. Y aquí se ha comprado papeles por parte del IES en administración pasado hasta en el 3%. Pero pasemos de eso. Veamos el tema del turismo en lo que usted estaba marcando. Fíjese, usted y yo le seguimos un poco a Paco Moncayo en su alcaldía. En la alcaldía de Paco Moncayo se tomó el tema de turismo con un día, ¿sí?, de visita a Quito. Él dejó con 3 días de visita a Quito. ¿Por qué? Porque se generó una serie de cuestiones y de atractivos turísticos. Se reguló los precios. Si usted ve, los precios que están ahora son mucho más altos, y entonces se regularon los precios y se hicieron atractivos monumentales en el centro de Quito. Se capacitó a la gente para que sean guías turísticos, ¿no es cierto? Se capacitó a los taxistas para que sean buenos guías turísticos de los turistas que vienen a Quito. Pero usted está solicitando una campaña en favor del alcalde Moncayo. No, estoy yo recreando más o menos qué es lo que se puede hacer. Se hizo el plan Q. Luego vienen otros administradores, se olvidan de eso, y ahora los datos y las cifras dan, ya no estamos en 3 días. Estamos en apenas un día. ¿Por qué? Porque se dejaron las políticas de lado. Es que entonces hay que continuar. Es una economía muy onerosa, dirá, por ejemplo, el alcalde de Rodas. No es mi culpa. Los precios crecieron en la capital de la República fundamentalmente, y los turistas ya no quieren quedarse. Les sale muy oneroso. Prefieren irse a Lima, como decíamos hasta hace un momento. Ese marcaje de una economía onerosa, cara, no es obra de un alcalde. Me parece que es obra de un modelo económico, digamos, fracasado. Allí, ¿quién tendría la culpa? Si nos hace el favor, usted que tiene un conocimiento macro de la economía, por sus servicios al país, ahí ha aprendido muchísimo. Vea, doctor Gonzalo y oyentes, tenemos 10 años de una década fracasada, ¿sí? 10 años en los que tuvimos el mejor y mayor precio del petróleo en la historia del país. 10 años en los que tuvimos el mayor ingreso del país, pero ya los mismos, la misma prensa, los mismos medios señalan a dónde ha ido a parar esos recursos, no necesariamente en planes de desarrollo del país, no necesariamente en la tecnificación de lo natural que es nuestro país, que es el sector agrícola y agropecuario. No hemos ido a buscar mercados en el mundo para ver qué productos podemos ubicar en el mundo. No hemos incentivado las nuevas economías. Les hemos dejado de lado a los millennials, es decir, a esos chicos que tienen, nacidos en la década del 90, que tienen entre 20 y 30 años de edad y que vivieron obviamente una época de prosperidad en el Ecuador y que no entienden cómo es que ahora estamos realmente sumidos en una pobreza aparatosa. Estamos realmente en un momento en el que la iniciativa privada tiene que entrar en auxilio del Estado, porque el Estado no puede más. Fíjese usted, se anuncia ya que los contratados
cuando cumplan un año en sus contratos, deberán dejar ya sus cargos. Y eso es alrededor de 170,000 ciudadanos. Si esas familias, 170,000, suman a los 160,000 nuevos desempleados que hay, va a haber un número de como 300,000 desempleados, 300,000 familias que van a entrar en temas de desocupación. Entonces también hay que ir viendo el tema de política salarial. Hay que ir regulando los salarios del país, tanto en lo público como en lo privado. Yo me pregunto, en lo privado, que antes había, por ejemplo, los talleres. En los talleres había el aprendiz, el operario, el maestro y el que era prácticamente el dueño del taller. Ahora todos tienen que ganar lo mínimo, es decir, viene de aprendiz o de operario, tiene que ganar lo mismo, entonces no hay una regulación de salario. O en el mismo turismo entran de meseros casi sin saber nada, pero tienen que ganar el salario mínimo. Hay que entrar dentro de los sectores. Ya nos salimos del tema. El asunto, Pablo Lucio, es que la informalidad ha crecido en Quito y el pleno empleo ha caído en Quito y en el resto del país. ¿Por qué ocurren estos insucesos en la economía doméstica, en la economía familiar y en economía general? Pues no, en economía ecuatoriana. Sí. El empleo acaba generándose, se genera a nivel micro, se genera en la tienda de la esquina, en la inversión, en la empresa, la persona que hace algo, que tiene una iniciativa, y se refleja a nivel macro de la economía. Entonces es un factor que va de lo micro a lo macro. Empezando por el tema macro, para que haya generación de empleo, bueno, primero a nivel macro hay que recordar que cada año entran al mercado laboral, poco más, poco menos, alrededor de 150,000 personas que llegan a la edad de trabajar, que quieren entrar al mercado laboral y que empiezan a buscar empleo. O lo consiguen o lo están buscando, pero son 160,000 personas a nivel nacional a las que hay que darles una oportunidad de empleo. Si no, estas personas se quedan en el subempleo, se quedan en el desempleo, en fin, lo que sea, o se retiran del mercado, pero digamos hay 160,000 cada año que encontrar. Es un dato importante. El segundo dato es... Perdone, yo creo que es coyuntural y oportuno de este momento. Sí, dile. Preguntar a ustedes que han lidiado y han construido economías virtuosas, digamos, economías virtuosas, productivas, que han inyectado optimismos y que conocen al dedillo estas materias. ¿Qué circunstancias puede hacer que la gente, especialmente joven economista, Pablo Lucio Paredes, se desvíe, perdonen el uso de este término, se desvíe de una actitud virtuosa a una actitud que ahora está en pleno auge, dada y considerando que hay unas fronteras donde la hierba de coca ha crecido en hectareaje sembrado abundantemente? Nos hemos convertido en corredores de provisión de esta droga. El carro que está pasando por cualquier carretero es sospechoso de que en su interior va llevando droga. Esta gente se convierta en activistas en la comercialización de la droga o en el traslado de la misma. Es decir, un daño ético a nuestra juventud terrible, y puede caer en manos de ellos este negocio con buenos réditos de comienzo hasta que la policía no le encuentre, digamos, con las manos en la masa. Y yo le pregunto esto, que es una transversal que puede estar ocurriendo en nuestro país, y eso me duele profundamente, porque nuestro país fue sano. Por supuesto, Gonzalo, y creo que la respuesta es clara.
cuando la gente no encuentra oportunidades, esforzándose, no encuentra oportunidades, la gente empieza a buscar otras opciones, ¿no? Y la gente busca pequeñas opciones, y si esas pequeñas opciones no le dan resultado, no le satisfacen, la gente busca otras opciones y desgraciadamente el tema que tú señalas de la droga te permite generar dinero fácil porque el diferencial de ingresos que puede haber entre un trabajo honesto y normal y un trabajo de ese peligro y de esa ilegalidad, etcétera, obviamente hay una enorme diferencia. Por suerte, la gente tiene un sustento ético que hace que la gente primero y durante mucho tiempo busca esforzarse en lo que puede, aunque eso le genere pequeños ingresos, y creo que solo es una pequeña parte de la gente, lo cual no quiere decir que no sea peligroso, claro, que da ese salto a ese tipo de actividades. Pero obviamente a la gente hay que darle oportunidades, y como decía, el empleo, las oportunidades es un tema que va de lo micro a lo macro, y a nivel macro se refleja de una manera que yo te diría es relativamente sencilla. Para generar un mejor mercado laboral, ese mercado donde hay gente que dijimos antes apenas 39% de la gente tiene un empleo adecuado, pero además cada año entran 160,000 personas más. Y estos años un poco más, porque también ha venido la gente de Venezuela, por ejemplo, a aumentar el mercado laboral. Así es. Pero también el consumo. Sí, claro, pero digo, la economía entonces, necesita, hay que dar bien la vitrina. La economía necesita crecer a un ritmo del 5% anual. Yeah. Si tú creces 5%, puedes empezar a dar trabajo a los nuevos y además mejorar la situación de los anteriores. Eso es lo que necesitas, dar trabajo a los nuevos y mejorar la situación de los anteriores, porque los anteriores dijimos que el 61% no tiene un buen empleo. Entonces, para lograr eso tienes que crecer al menos 5%, es un tema macro. La economía ecuatoriana rara vez ha crecido al 5% de manera permanente. No es que no lo ha hecho, sí lo ha hecho, pero rara vez de manera permanente. Ese es el gran desafío macro que tiene la economía y la sociedad ecuatoriana, crecer al 5%. Y actualmente estamos creciendo, uno puede ponerse a discutir centavos más, centavos menos, comas más, comas menos, pero estamos creciendo alrededor del 2%. Y obviamente 2 es bastante menos que 5. Sí, entonces con 2 no puede mejorar el mercado laboral, sino es que una empeora. tasa muy pequeña. Empeora. Claro. Ese desgraciadamente es un hecho. hecho. ¿Por qué empeora? Porque tú necesitas 5 para mejorar el mercado laboral. Con 2 no alcanzas a mejorar el mercado laboral. Es un crecimiento muy poco. Es como si tú dijeras, yo a una fiesta... Y en estos casos no hay como decir algo es algo. Sí, por supuesto. Y tienes toda la razón. Uno podría decir 2 es mejor que 0. Claro, si fuera 0 sería peor. Pero es 2. Pero necesitamos 5 para realmente ver mejoras en el mercado laboral. Y obviamente ese 5 depende de muchísimos factores macroeconómicos y microeconómicos. Marco señalaba algunas cosas, señalaba el tema del turismo, el tema de los precios, el tema de esto, el tema de aquello. Se ha hablado mucho de la seguridad jurídica, se ha hablado de 1000 cosas de las que se puede hablar, hemos hablado y podemos volver a hablar. Pero, en definitiva, todas esas cosas, yo le he dicho aquí muchas veces, más allá de los términos raros, hay una cosa muy sencilla. La persona en la vida diaria que quiere hacer un negocio, como se le llame, grande, chiquito, mediano, no importa, y que quiere hacer el negocio y además quiere contratar gente, en el Ecuador esa persona se hace la pregunta y dice, caramba, en el Ecuador es complicado hacerlo o no hacerlo. La pregunta es esa. No es una pregunta teórica, complicada, ¿no? Es una pregunta sencilla. El ecuatoriano que quiere emprender, o que quiere ampliar el empleo, que quiere ampliar su negocio, se hace la pregunta, ¿es complicado o no? Y la respuesta evidentemente, Marco, es complicado en el Ecuador por 1000 razones. Desde los procesos legales, como tú dices, desde los procesos de contratación. Si yo contrato a una persona que tiene baja capacitación, porque recién está empezando en su vida, caramba,
y yo tengo un negocito, ¿cómo le voy a pagar el salario básico, que son más de $500 entre estas y aquellas? Y tengo un negocito y la persona recién está empezando y no me aporta mucho, Tienes está toda la perdiendo. razón. ¿Cómo le puedo pagar eso? Y no es que la persona sea mala, no es que la persona dice, yo soy un mal tipo que no quiero pagar eso. No me da el negocio y la persona que recién está entrando no tiene todavía la capacitación para aportarme suficiente. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces, hay problemas laborales. No hace ganar en nada, ¿no? Ni en productividad, ni... Exacto. Entonces, hay problemas legales, hay problemas laborales, hay problemas de entorno, hay problemas de costos, hay problemas de infraestructura, hay problemas de mil cosas. Esos son todos los problemas micro que al irse resolviendo permiten crecer a la economía 5% y mejorar el mercado laboral. Así es como se engancha lo micro con lo macro. Fantástica la didáctica, especialmente del maestro Pablo Lucio Paredes, en el buen sentido de la expresión, maestro universitario, el decanato de la Universidad San Francisco de Quito en materia económica está presente. Y ahora nos vamos a la Politécnica Nacional. En la Politécnica Nacional nos recibe a través de la línea telefónica el economista Héctor Delgado, catedrático de la ESPOL. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo ve usted? Ya sabemos la lectura de Pablo Lucio Paredes, queremos conocer la suya. El retorno a la pobreza, que el empleo pleno cae y que hay datos del INEG bastante complicados. No han querido ser presentados esta mañana, pero le tenemos a usted para que también ejercite una lectura de la vuelta a la pobreza y a la caída del empleo pleno, lo que está ocurriendo en nuestras principales urbes y aún peor en las zonas rurales de nuestro país. Así es que, economista Delgado, bienvenido, buenos días. ¿Cuál es su lectura? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, de hecho sí, el economista Pablo Lucio Paredes nos ha explicado muy bien el panorama económico y esta tasa de pobreza y tasa de pobreza extrema, a lo cual se refieren ahora el INEC, ha aumentado, ¿no? Y son tasas o datos que la ciudadanía ecuatoriana tiene que tomar bastante en cuenta, ¿no? ¿Qué son las tasas de pobreza? Pues obviamente, básicamente son los ingresos per cápita menores a $84 mensuales, ¿no? Y la tasa de pobreza extrema, ¿no? Es lo mismo, ingresos per cápita, pero el ingreso per cápita estamos hablando de $47 mensuales, ¿no? Esto ha aumentado, la pobreza de 23% a 24%, ¿no? Lo cual significa que el Ecuador, este conjunto de personas que tienen esta tasa per cápita es mayor, ¿no? ¿Por qué se cayó el mercado laboral? ¿Por qué se cae el mercado laboral? Primero, obviamente, porque las empresas están contratando menos. ¿Por qué contratan menos las empresas? Porque todavía no hay incentivos para que las empresas contraten. Y algo también bastante fundamental, ¿no? Recordemos que el Ecuador se ha convertido en un país bastante emprendedor, ¿no? Bastante emprendedor. Estas nuevas personas que ingresan en el mercado laboral, muchos de ellos son jóvenes. Muchas de estas personas jóvenes ya tienen el cambio de chip, ¿no? Ellos no solamente que quieren ser empleados, sino que quieren ser emprendedores, y el momento de que entrar a ser emprendedores se encuentra con esta barrera de muchos trámites, el tema de flexibilidad laboral, y se quedan ahí, ¿no? Intentan, se caen, se caen, pues entonces ellos ya no entran. Una burocracia molestosa. Exacto, una burocracia molestosa, muy ineficiente, ¿no? Recordemos que el hecho de que sea burócrata, todos estos procesos hacen que esta sea ineficiente, al fin y al cabo, corrompida además. Costos, y terminan en costos para la empresa, ¿no? Porque puedo yo iniciar con todos los buenos ánimos, pero sé que esto de aquí me tomará tanto tiempo, invierto tiempo y dinero, pues, y terminan fracasando muchos de esos negocios. ¿Por qué se dañó la salud de la economía? La salud de la economía se dañó básicamente porque el ecuatoriano estaba requiriendo cambios, ¿no? Obviamente vimos que en este gobierno tuvimos un año que fue en la parte política, lo cual era necesario, pero ya en este caso el Ecuador necesitaba ya cambios en la materia económica. Recién están hablando sobre la ley de fondos productivos, sin embargo, esta no es completa, ¿no? ¿Por qué? Porque el Ecuador necesita también lo que es la parte de inversión extranjera, ¿no?
está enfocada a aumentar la inversión extranjera. Sin embargo, hay puntos en los cuales a los inversionistas todavía no le queda claro el panorama. Uno de los cuales, por ejemplo, está el tema del impuesto de la divisa, que los cuales tienen que ser totalmente eliminados, ¿no? Es decir, cuánto tiempo se va a eliminar totalmente, ¿no? Y crear toda esta seguridad jurídica y política para que el inversionista pueda invertir en el país. El señor ministro de Economía y Finanzas, que acaba de participar en una de las más grandes cadenas de televisión ecuatorianas, menciona que la ley de fomento productivo está arribando a escenario ecuatoriano en el momento justo. Bueno, desde luego que puede ser así, pero lo que debe explicar, no sé si lo hizo Richard Martínez, señor ministro, lo que debe explicarnos es cómo piensa activar el empleo y cómo piensa ganar en productividad a través de la energía creativa y, claro, la misión productiva de los sectores estratégicos del Estado y de los sectores productivos del área privada. No tenemos esas condiciones. ¿Qué es lo que está pasando? Esto dijo Richard Martínez. Creo que la ley finalmente llega justamente en el momento que se necesita para reactivar la producción. La mejor forma de lograr mayor generación de empleo es reactivando la producción de grandes, de pequeños y medianos. Y estos incentivos apuntan hacia allá. Primero, a darle más oxígeno a aquellas actividades que sienten o tienen una carga adicional impositiva. Por ejemplo, en el caso del sector agrícola, donde hay varios sobrecostos que se están eliminando para que la actividad pueda crecer nuevamente. Y también no solo la ley como instrumento para la recuperación y la reactivación del empleo, sino una serie de instrumentos que estamos trabajando al interior del gobierno para recuperar rápidamente ciertos sectores. Uno de ellos, por ejemplo, que nos interesa mucho que vuelva a tener el dinamismo de años anteriores, es el sector de la construcción. Hemos tenido ya un par de reuniones con el sector, hemos tenido un par de reuniones también a nivel de los estamentos del Estado, y estamos terminando de construir una estrategia que nos permita atender a ese sector como un gran sector de mano de obra, porque hace falta disminuir algunas regulaciones, hay que destrabar varios proyectos que están represados por varias consideraciones, y también se debe aliviar la carga del sector y facilitar la posibilidad de que las personas puedan acceder a un nivel de crédito con mejores condiciones para que en los próximos meses este sector se pueda reactivar. Es un sector que tiene gran capacidad de generación de mano de obra. El otro sector también que es importante es el sector agrícola, donde hay un plan de trabajo relacionado con créditos productivos que permite a los agricultores tener mayor capacidad de acceso a financiamiento, pero la ley en sí mismo es también una garantía de que varios de los costos que tienen que asumirse hoy, por ejemplo, en IVA en tractores, en IVA en insumos, o por ejemplo el IVA que se paga para el seguro agrícola o el IVA para el arrendamiento de tierras, todos estos a factores que van a quedar ya sin esa carga tributaria para que pueda reactivar ese sector. Doctor Marco Morales, ¿es un asunto de tractores la inercia, por ejemplo, en el campo? Bueno, el tema... Por ponerle así la pregunta, ¿no? El tema en el campo es complejísimo, mucho más complejo que en el área urbana. Claro. Los salarios, de hecho, son deprimidos. Ahí existe lo que hace rato decía Pablo Lucio, hay trabajo no remunerado, porque desde niñito está ayudando en las tareas a sus padres, de la siembra y del cultivo, del ordeño, para sacar en lo mínimo que tienen pingües ganancias para tener para uno que otro artículo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Claro que ya ha hecho algo, pero incentivar el tema del tema cooperativo y de las cadenas
de negocios y producción. ¿Por qué es que el salinerito, por ejemplo, es una enseñanza para todo el Ecuador y no seguimos lo que ha hecho el salinerito? ¿Qué hizo? Fortalecer el sistema cooperativo. Qué bueno que hayan dejado el tema del IVA de lado, que es el impuesto más pernicioso que hay. Pero ¿por qué no lo dejan también en el tema de turismo? O se hace el IVA turístico, si no quieren rebajar del 12 al 0, rebajen algo, ¿sí? Para que haya incentivo hacia el turismo. ¿Por qué? Usted cree mucho en esta fortaleza económica del turismo, ¿no? El turismo, sí, el turismo es la industria sin provengo de una ciudad turística, claro, por excelencia. Fíjese, Otavalo y es una ciudad hermosa, linda, con todo un paisaje. Y las autoridades del sector de Imbabura deberían preocuparse del entorno, porque resulta que el entorno, cuando vamos a Imbabura, están haciendo unas construcciones que obviamente golpean la vista, no solamente de nosotros, sino del turista. Escuchen, alcaldes del norte. Tienen que hacer y buscar los emprendimientos, o sea, las ventas que están a la calle, por favor vayan, hagan cuidado y vean qué es lo que está sucediendo con aquello. Pero vamos con esto. Sí. Yo creo que además no solamente se trata de que hay que disminuir pues o eliminar el IVA para los sectores estos emprendedores. Fíjese, de cada 8 emprendimientos en el Ecuador, las cifras dicen que 7 fracasan. Y al pobre que vino y que incentivó y todo lo demás, luego le persigue el SRI, le persigue el Ministerio de Trabajo, le persigue el mismo Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En el Ecuador no hay una ley de quiebras. Debe haber una ley de quiebras a efecto de que los ciudadanos que con iniciativa, con empuje, con empeño, con sus propios recursos iniciaron un negocio y fracasaron, no porque ellos quisieron, claro, tengan pues por parte del Estado un resguardo y no una persecución al emprendimiento. Como delincuente casi. Claro. Entonces, se ha hablado que se está reduciendo los trámites. ¿Sabe usted para hacer una compañía más o menos qué tiempo se demora en la actualidad? Claro que la superintendencia dice que un día, mentira, 60 días. ¿Sabe qué tiempo se demora el emprendedor en poner bien su negocio con la sacada del OAFE, la sacada de las patentes y todo lo demás? Alrededor de 3 meses. Eso es dinero, cuando bien se puede hacer en el Ecuador a través de sistemas, crear emprendimientos, sí, no en un día, sino en máximo una hora. Pero se sospechan de la burocracia, claro, y de la cadena de requisitos y los que vienen del exterior también preguntan a los estudios jurídicos y nos dicen, oigan, ¿y cuánto tiempo nos vamos a demorar? ¿Y qué necesitamos? ¿Y qué requerimos? ¿Y cuál es la carga tributaria? Y el abogado dice, el tema laboral? Y entonces nosotros tenemos que señalarle que el tema de la seguridad jurídica primero, en el Ecuador todavía no está realmente estable, que la seguridad jurídica del Ecuador es que el tema de la tramitología es muy largo y entonces los inversionistas no vienen pues a poner en el Ecuador los dineros porque van a otros lugares como Perú, como Colombia, que a pesar de tener tantos problemas... ¿Y por qué han mejorado su captación de inversiones? Muchas foráneas, las economías peruana y colombiana, doctor Pablo Lucio Paredes, y ojalá nos pueda acompañar el catedrático de SPOL, Héctor Delgado. Tenga la bondad, doctor. Mira, tiene que ver, como se acaba de señalar, con temas micro y con temas macro. Aquí se ha señalado una serie de temas micro muy importantes. La ley de quiebra es algo que nos hace falta. Que es muy importante porque mira, y uno lo ve. ¿Qué es una ley de quiebra? Mira, uno lo ve con frecuencia en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Sí. Se anuncia que la empresa tal se ha acogido a la bancarrota, en definitiva. Digamos de esa manera. Entonces uno dice, caramba, quebró esa empresa. No es que quebró. Uno dice, cerró la empresa. No es que cerró. Lo que hace básicamente la empresa es que va donde el juez y le dice, yo tengo a mis acreedores, mi situación económica es mala, yo quiero que usted, juez, me ayude, al ponerme bajo el paraguas de la ley de quiebra,
para yo poder negociar con mis acreedores, ¿no? Y entonces el juez examina y dice, usted no se está inventando, porque claro, podrías también ser algún vivo que diga, vea, yo quiero acogerme a la ley de quiebra simplemente ¿Hay para acreedores laborales también? Claro, todos los acreedores, todos los que le deben plata. Y entonces el juez dice, a ver, yo examino, usted no está inventándose, realmente, usted tiene problemas, pero su empresa es viable, porque si no es viable, ¿para qué le voy a estar ayudando? Entonces les reúne y les llama a los unos a otros y les dice a los acreedores, a ver, negocien, y entonces llega un acuerdo supervisado por el juez, así es un poco la cosa, ¿no, Marcos? Supervisado por el juez, donde llegan a la conclusión de que en lugar de pagarte las deudas de este año, te voy a dar, por decir cualquier cosa, 3 años para pagar las deudas, o lo que sea, ¿no? Entonces te ayuda a salir adelante, supervisado por el juez, porque alguien tiene que supervisar, porque si yo voy solito de los acreedores y les digo, vea, no les voy a pagar porque tengo problemas, y el acreedor va a decir, yo cómo sé que usted es de buena fe, cómo sé que es cierto, entonces no hay cómo arreglarse, ¿no? Y además hay muchos acreedores, entonces les junta y les ayuda a caminar, y eso es la mecánica, y hay muchísimas empresas todos los días, empresas muy grandes en los Estados Unidos que lo hacen, ¿no? Es cierto que algunos... El típico paralítico que hablaban... algunos lo hacen de mala fe, ¿no? Ya. Algunos lo hacen de mala fe, incluso en los Estados Unidos, donde hay un sistema que funciona legal, lo hacen de mala fe, se inventan un subterfugio por aquí, por allá, en todas partes Pero del esta mundo. normatividad... Sí, pero esto ayuda. Claro. Entonces, como digo, hay temas micro, lo que decía Marcos, que dura una eternidad hacer una empresa, también toma una eternidad cerrar una empresa. Cerrar una empresa es una cosa de locos, ¿no? Etcétera, etcétera, todo esto, ¿no? Pero también agrega tú un tema macro muy importante, es que Perú, Colombia, Chile, tienen desde hace rato acuerdos comerciales con las grandes economías del mundo. Tienen con los Estados Unidos desde hace al menos 10 años, nosotros no tenemos todavía. Tienen con Europa desde hace 5, 10 o 15 años, nosotros lo tenemos desde hace año y medio recién. Tienen con los países asiáticos, nosotros no tenemos. ¿Y por qué eso es importante? Porque si viene un inversionista a tu país, ese inversionista dice de repente, me interesa tu mercado local, sin duda, pero tu mercado local no es muy grande, ¿no? Entonces a mí me interesa atender tu mercado, pero también a partir de tu mercado, salir, proyectarme. Exacto, a otros mercados. Y los acuerdos de comercio ayudan en esa dirección, el Ecuador no los tiene. Entonces va sumando todas esas cosas y eso es lo que frena. Define la inversión. ¿Lo hago o no le hago? Ahora, yo sí quiero insistir en eso, Gonzalo. En cualquier país del mundo, la inversión extranjera representa, en el mejor de los casos, alrededor del 20% de la inversión total. En todos los países, el 80% representa la inversión propia, el ecuatoriano que invierte. Por eso, lo que yo decía hace un momento, el tema clave es, en términos sencillos, qué cosas son inútiles, que le complican la vida a la persona que quiere hacer negocios y que no son justas para la persona que quiere tomar riesgos. Sí hay cosas que se tienen que controlar y regular, por supuesto, yo no estoy diciendo que no sea... No, tiene que haber las cosas correctas, ¿no? Las que no son justas, las que no son inteligentes, las que no son correctas, hay que eliminarlas. Ya. Y en la vida diaria, no en la vida teórica, en la vida real diaria de las personas. Economista Delgado, y si los fondos de inversión que debe manejar un Estado o un gobierno no aparecen por ninguna parte, se gastaron en el camino en otros objetivos aparentemente estratégicos o se robaron. Eso es lo que puede estar ocurriendo. ¿Cuánta plata del robo podría venir a solucionar solo bajo el procedimiento de inversión virtuosa los problemas de nuestro país? Porque pueden entrar en una jornada de lavado, no hay lavados virtuosos, usted conoce, pero denos una idea de qué han reflexionado en AESPOL. Bueno, sí, el tema de inversión extranjera ya lo han topado, ¿no? Es importante el tema de inversión extranjera y también creemos nosotros que es importante el tema de canalizar buenos créditos, ¿no? Justamente esto también lo habló el ministro, ¿no? El tema de los créditos productivos. Estos créditos productivos tienen que estar dados a tasas, condiciones, plazos, de acuerdo al sector, ¿no? El sector de construcción, por ejemplo, es un sector bastante dinámico de la economía. El sector agrícola, por ejemplo, es un sector que
muchas veces se ven afectados por temas externos, no es que el agricultor no quiera pagar, muchas veces es por temas climáticos, por temas de incluso el mismo impuesto de insumos, ¿no? Hace que ellos no puedan pagar esos impuestos, ¿no? Eso también es sumamente importante porque el inversionista en el momento de invertir pues necesita que tenga acceso al crédito para seguir invirtiendo, ¿no? El plan de fomento productivo tiene, digamos, dinero para poder optimizarse y ponerse a la orden de la energía productiva en cambio de carácter humano, la gente que quiera ejercitar tareas productivas, tienen o gozan de fondos de inversión procedentes de la banca privada. ¿A dónde pueden apelar la gente que quiere iniciar una actividad productiva? Esta es la parte fundamental, economista Delgado. Sí, bueno, pueden apelar a la banca pública, ¿no? Obviamente el gobierno pues tiene su banca pública, sin embargo, por ejemplo, en el tema de los emprendimientos, ¿no? Cuando un emprendedor quiere iniciar un negocio, ¿a dónde va para acudir a buscar los recursos, no? Obviamente la banca pues le pide las garantías necesarias y son personas que al principio pues no tienen estas garantías. Falta en el Ecuador atraer estos famosos capitales ángeles, estos fondos de capitales de riesgo que en otros países sí se ve, ¿no? Se estaba elaborando un borrador de una ley de emprendimiento, sin embargo todavía no ha sido discutida. Hay universidades como el SPOL que está incentivando a los inversionistas ángeles, tiene un programa bastante interesante. ¿Por qué se llama así? Porque los emprendedores exponen sus proyectos, ¿no? Y hay inversionistas que van, los escuchan y bueno, toman la decisión si invierten o no invierten en diferentes proyectos. ¿Y qué tal resultado ha tenido la SPOL en ese esfuerzo? Sí ha tenido bastante buen resultado, sin embargo todavía falta, ¿no? Si nos queremos comparar con otros países como Colombia, por ejemplo, que ese método está bastante avanzado, estamos hablando que nos faltarían unos 5 o 8 años para llegar a un punto similar, ¿no? Sin embargo ya es un buen inicio, pero faltaría por parte del gobierno pues incentivar estos famosos capitales ángeles, estos inversionistas extranjeros, ¿no? Que inviertan en emprendimiento, ¿no? En la SPOL ustedes han intentado advertir, conocer, tal vez calcular la cantidad de dinero robado al erario nacional o a las empresas mixtas que debe estar deambulando o fijamente depositadas, ganando intereses en algunos círculos financieros del exterior, haciendo favores a otros inversionistas y no a los que robaron el dinero. El caso ecuatoriano, ¿cómo le podríamos nosotros ofrecer una vía de investigación o premiar el retorno de esos capitales? No sé cómo más decirlo, créame, señor economista Delgado. Claro, o sea, si nosotros, todos estos casos de corrupción que se han dado a conocer, pues no, si estos dineros pues volverían a la economía ecuatoriana. ¿En cuánto ha calculado el fondo de corrupción que yace en el exterior, en la banca internacional, en las bodegas de dinero que mantienen los del primer mundo? Bueno, el cálculo en realidad no lo tenemos, sin embargo sabemos que es bastante importante, ¿no? Ahora, el tema es cómo traer ese dinero y obviamente que comienza a generar en los sectores necesarios, ¿no? Porque obviamente es dinero mal habido, como usted mismo lo dice, y sería traerlos para que comiencen a producir o como esos como dineros, ¿verdad, economista, que están ociosos, no? Porque tienen que esperar muchísimo tiempo, seguramente armar toda una estrategia financiera para poder beneficiarse de esos robos. Claro, o sea, sería como blanquearlos, por decir llamarlo, exactamente, ¿no? Sin embargo, es un dinero significativo. Imagínense si todo ese dinero que se ha ido, que ha estado por temas de corrupción, hubieran estado en el país, hubieran sido invertidos, pues estaríamos hablando
de algunas escuelas, de algunas carreteras, de alguna infraestructura bastante importante para que la economía pues, sea mejor, ¿no? Bueno, en la actual situación, ¿qué sugiere la SPOL hacer este momento? ¿Qué le pediría al señor presidente Moreno ordene y disponga a través del frente económico de su régimen? Bueno, estamos hablando sobre incentivos a los emprendedores, disminución de trámites, no una ley que incentive el crédito productivo tanto en la banca pública como en la banca privada, no. Hablamos también de que incluso hablaron ustedes del tema de la ley de quiebra, no castigar al emprendedor que cuando inicia pide un préstamo y no le va bien, queda marcado en esa central de riesgo y se le imposibilita la posibilidad de nuevamente acceder a crédito. Lo ven mal, lo ven marcado y ya no le dan una segunda ni tercera oportunidad, ¿no? Creemos también que el Ecuador le falta este tema de innovación, algo se está haciendo, ¿no? Se están dando capacitaciones. Este tema de innovación es sumamente importante para que las empresas ecuatorianas ya den el siguiente paso, ¿no? No solamente serán como empresas pequeñas, sino que ya puedan multiplicar su factor de empleo a la economía ecuatoriana. ¿Tiene cuadros asesores adecuados el señor presidente o tiene que buscarlos y rodearse de aquello? Este momento que tiene que tener una fase de emprendimiento el mismísimo presidente Moreno, porque si él no se anima, no se entusiasma, entonces estamos perdidos. Hay que ayudarle y hay que motivarle. ¿Qué le sugiere usted al señor presidente, Marco? En mi experiencia, hay que tomar decisiones prontas, no lentas. Una de las cosas que se ve en el gobierno es que va muy despacio. No es que no hace cosas, sí las va haciendo en el tiempo, pero las va haciendo muy lentamente. Con los ministros de Economía no le ha ido bien, pues. Con los ministros de Economía le ha ido muy mal, ¿no es cierto? Ahora estamos viendo que hay una ruta y un derrotero cierto que con el que a lo mejor no se comparte, pero se están tomando decisiones. Y esas decisiones hay que saberlas llevar adelante. Una de las cosas que yo sugeriría dentro de la administración pública es que por favor se haga un estudio cierto de la distribución de la masa salarial dentro del componente de sueldos de la administración pública, porque a veces me parece que hay salarios como muy altos en determinados sectores y estamentos, y en otros sectores y estamentos, y sobre todo en los estamentos altos, me parece que los salarios son relativamente bajos. Es decir, un gerente del BIES, que me estaba enterando, no puede tener pues un salario de $7,000, ¿sí? Ese señor tiene un mundo y un cúmulo de responsabilidades. O los ministros tienen alrededor de $6,000. Sin embargo, hay una burocracia media que tiene $3,000 de salarios, y usted ve comparados esos mismos perfiles con los perfiles que hay en la administración privada, y resulta que la administración privada ganan mucho menos y son mucho más eficientes, cumplen mucho mejor las labores. Entonces hay que hacer eso. Y una última cosa, Gonzalo, que quiero dejar diciendo. Estamos hablando de estos temas micros, de estos temas pequeños. Una compañía la hacen, se demora en hacer, fracasa la compañía, pues para entrar en otro emprendimiento tengo que hacer otra compañía, la misma gente. Y entonces lo que yo digo es, no puede haber un objeto único dentro del tema de la compañía. Tiene que haber un objeto múltiple. Yo suelo poner como ejemplo esto que ya es histórico. Nokia empezó haciendo botas de caucho. Yeah. Y Nokia terminó haciendo los mejores teléfonos que hay en el mundo. Entonces, y cambiaron la compañía, y cambiaron el objeto, no, tienen que dejar que los emprendedores vayan con su empresa hacia el derrotero que les lleve el mundo y el destino y su imaginación. Y el pasito. ¿Sí? Claro. Entonces, aquí en el Ecuador no, la superintendencia de compañías no, tiene que estar de acuerdo con el objeto, y el objeto le ponen ellos, cuando el objeto tiene que poner el que quiere hacer el emprendimiento, y el objeto va
como el camino le va llevando en el destino de su empresa. O sea, ¿usted no cree en la factibilidad estatal? Yo, sino privada. Yo creo que el sector privado y el sector estatal tienen que hacerse un gran conjunto, pero el Estado no puede detener el crecimiento del país. Lo público no puede detener el crecimiento de lo privado. Muchas gracias, señor doctor Marco Morales, por esta mano que nos ha dado. Hay un experto que dice de nombre Pedro Medina, economista y experto estadístico. Él ha aseverado que la calidad de las cifras deben ser evaluadas porque al mismo tiempo, doctor Pablo Lucio Paredes, que bajan 2 categorías en valores similares, suben otros rubros. La suma de empleos no remunerados, otro empleo no pleno y empleo no clasificado, dice la nota, ha aumentado en 154,000 casi personas durante el último año. La pregunta es, ¿se debe hacer en sí una parte de la gente que dejó de registrarse en el desempleo o subempleo pasó a estas otras categorías? Añadió que el mercado laboral, agregó, digamos, Pedro Medina, que el mercado laboral sigue teniendo un importante y creciente factor de informalidad que conforma un círculo vicioso con el crecimiento económico y la generación de empleo. Entre más empleos informales, hay más inestabilidad y menos consumo de los hogares, lo que al final desincentiva la inversión y el crecimiento. Medio complicado el señor economista, pero le logramos entender finalmente. No está complicado. No, mira, es lo que veníamos diciendo, ¿no? En estos, al menos los últimos 6 meses, no estoy comparando con un año atrás, sino con 6 meses atrás. Igual, uno puede hacer cualquier comparación. Y efectivamente, lo que decíamos, hay menos desempleo, hay menos empleo adecuado, hay menos subempleo y hay más de esta categoría de empleos no remunerados. No, Gonzalo, ese es el tema. Hay más empleos no remunerados. Todo eso muestra que el mercado laboral no es bueno y se ha deteriorado. Ahora, otra cosa es de lo que tú leíste al inicio, me pareció la nota del estadístico, es si es que hay dudas sobre la calidad de la información. Ese es otro tema. Sí. Como te decía antes, yo confío en la buena fe de la gente y la buena calidad de su trabajo, hasta prueba de lo contrario. Si hay algún especialista en estadísticas que nos dice, mire, esto está mal hecho por tal y tal razones, entonces uno tiene que discutir el tema. Yo personalmente no tengo ese análisis ni esa información de la calidad de la información, entonces mientras tanto nos basamos en la información de buena fe que hace el INEC hasta prueba de lo contrario. Yo no tengo ninguna prueba de lo contrario. Si hay alguien que la tiene, por supuesto debería plantearla. Pero sí quisiera volver para terminar con el tema que señalaba Marco de los sueldos. Mira, el salario básico en el sector privado es del orden de $400, más los adicionales. En el sector público es del orden de 600 y pico. El sector público tiene un salario básico más alto que el sector privado. El salario promedio en el sector privado es del orden de $700. El salario promedio en el sector público supera los $1,000. Esa es una diferencia enorme que uno dice, ¿y por qué esa diferencia? Y en gran medida se debe a una cosa muy sencilla, Gonzalo. Tú, la gente que nos escucha, yo, quien sea, cuando contratamos a alguien, a título personal, a título de empresa, lo que sea, obviamente la plata nos cuesta. Uno dice, a ver, esta plata yo tuve que trabajar para conseguirla y pago lo mejor que puedo pagar. No puedo pagar más que eso porque los recursos no me dan o porque considero que un sueldo mayor no justifica la actividad de esa persona, ¿no es cierto? No es que seamos malos, sino que tratamos de pagar lo mejor que se puede dentro de las posibilidades, ¿no es cierto? Porque son recursos que sabemos que nos han costado conseguir. Así es. El Estado no está en esa situación, pues. El Estado cobra impuestos a los ciudadanos
Y con ese dinero que al Estado no le ha costado, el Estado paga los sueldos. Y entonces el Estado obviamente paga alegremente sueldos más altos porque no le ha costado el dinero no es de él, el dinero lo obtiene a través de los impuestos. Entonces dice, vea, yo te pago 30, 40, 50% más de lo que tú ganarías en el sector privado porque no le sale del bolsillo. ¿No? Si al dirigente político o estatal le costara pagar ese sueldo de su bolsillo, no, él no pagaría ese 30, 40 o 50% más alto. No lo pagaría si saliera de su bolsillo. Pero como no sale de su bolsillo, sino sale del bolsillo de todos los demás, entonces los sueldos son mucho más altos. Entonces hay que hacer evidentemente una revisión de sueldos en el sector público y sobre todo hay que hacer una revisión de actividades. ¿Qué cosas que hace el gobierno son útiles y cuáles no son útiles? Las que no son útiles hay que eliminarlas, las que son útiles hay que mantenerlas. Señalaba nuevamente, y es muy importante, Marco, este tema del proceso, por ejemplo, de constituir empresas. Efectivamente, yo vengo en seminarios, en lugares y en escritos, y aquí mismo diciendo, ¿por qué constituir una empresa es tan complicado? ¿Por qué tiene que haber un objeto social? ¿Por qué no puede haber varios? ¿Por qué es tan complicado la aprobación de un nombre para una empresa? ¿Por qué hay que abrir una cuenta bancaria antes de que te aprueben la empresa? ¿Por qué todas esas complicaciones? La mayor parte de procesos de aprobación de una empresa en el Ecuador son inútiles. Alguna vez un amigo chileno, creo que era, me decía hace años, lo único que se necesita para hacer una empresa es entrar a una computadora, poner un nombre, que automáticamente la computadora te apruebe el nombre, viendo que no sea un nombre que ya existe, ¿no es cierto? Que es un proceso que a la máquina le toma 2 segundos hacer, comparar. Tienes que aprobarte unos estatutos, alguna cosa que ya está hecha, digamos, donde tú pones simplemente a qué te vas a dedicar, pueden ser 100 cosas las a que te vas a dedicar, y punto, y empiezas a arrancar, ¿no? Entonces no debe puede tomar 1 hora, como decía Marco, o puede tomar 1 día o 2, ya no hace falta más. Pero todo eso es complicado, ¿no? Entonces ese es el problema en el Ecuador. Aquí mismo tú, que esto es una empresa, esta radio, o cualquier persona que tiene un negocio puede hacer una lista de la cantidad de trámites, controles que hay. ¿Cuántos de esos son útiles? ¿Cuántos son útiles? Te aseguro que el 20 o 30% son útiles, el 70% no son útiles. Ese es el tema de fondo en todo este tema de tramitología. Y el escogitamiento que debe tener un gobierno, cualquiera que éste sea, respecto a lo que debe subsistir como normatividad adecuada y la normatividad que estorba, que dilata procesos, que desmorona inventivas, destruye emprendimientos. En eso tampoco hay un destaque de un hombre de clase media como es nuestro presidente. El presidente Moreno es de nuestra clase media, procede de ahí. Y él ha sido empresario. Así es, y hemos buscado los comunicadores como él, porque él ha sido también un comunicador. Ahora, hemos buscado desesperadamente recursos. Tiene que convertirse en realidades. El día... No me acuerdo de... Pero se ha olvidado el señor presidente para terminar mi pensamiento de reclamo. No, pero solo te digo, en el mes de abril, creo que fue cuando él anunció el plan económico, lo que iba a ser el plan económico, creo que fue en abril. Él dijo, vamos a eliminar una cantidad de trámites. Entonces, lo que los ecuatorianos tenemos que decir al gobierno, cada mes, cada 2 meses, preguntarle, ¿cuántos trámites se han eliminado en este mes? Muy bien. Porque de abril ha pasado abril, mayo, junio, julio, ya vamos para 4 meses. Así es. O 4 o 5 meses. Hay que preguntar cada mes, este mes, díganos, señor presidente, ¿cuántos trámites de la vida diaria de la gente se eliminaron? No. Y el siguiente mes, ¿cuántos? Para al cabo de un año, tener una cantidad razonable de trámites que se han eliminado. Yo me imagino que en estos 4 meses que han pasado, 5, 4, no se ha eliminado ninguno. Me temo. Pero en todo caso, si hay alguien del gobierno que nos escucha, que le manden a usted, Gonzalo, un listado de las cosas que se han empezado a eliminar en los últimos 4 meses, ¿no? Ojalá. Yo puedo hacer una difusión diaria de la tramitología reducida. Claro, exacto. Comenzar el noticiero diciendo, a partir del día de hoy quedan clausurados, suspendidos. Exacto. Sí. Los trámites en tal cosa. Ahora, el gobierno ha logrado las siguientes facilidades para una inversión
en este abanico de proyectos o de áreas donde se puede invertir, donde se puede hacer buenos negocios, en fin. Ahora que estamos hablando de que más personas están trabajando en jornadas parciales, que viene una situación bastante complicada en términos de empleo pleno y en términos de empleo parcial. Ahora que las cosas andan bastante mal en materia económica, nosotros sí pensamos que sería indispensable y necesario que la actividad productiva y los gremios, especialmente, al igual que el Frente Económico del Gobierno, nos hable de otras temáticas de activación económica. Como que se quedó eso simplemente en una expresión vigorosa de necesidad nacional, pero no creo mucho en que la gente esté interesada en invertir. Son épocas que colapsan, digamos, proyectos de emprendimiento en la ciudadanía. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer, Pablo, sobre este particular? ¿Cómo sostenemos la economía ecuatoriana y le damos mucho más vigor? ¿Qué requerimos este instante? A ver, yo quisiera primero cerrar un par de temas que hemos venido comentando. El uno, hay que estar claros, y decíamos que la economía tiene que crecer 5% para generar un mejor mercado del trabajo y más oportunidades, y estamos en el 2. Pero hay que estar consciente que estamos en el 2, quizás un poco menos, por la acumulación de problemas que se dejaron en los 10 años anteriores, por los excesos, por las cosas mal hechas, por el desperdicio de dinero, por la corrupción, por el endeudamiento, por 1000 cosas que se dejaron. Y entonces estamos viviendo una situación como que un hogar ha vivido 10 años de despilfarro y de repente la familia dice, hay que poner orden en esto. Y cuando tú pones en orden, no te está yendo de manera boyante, obviamente, no te está yendo de manera boyante. ¿Por qué? Porque estás poniendo orden en la casa. Entonces eso es muy importante, estamos poniendo orden por todas las barbaridades que se hicieron durante 10 años. Y mientras pones orden, no puedes estar en la mejor situación del mundo, pero hay que poner orden, ¿no? Primera cosa. La segunda que yo quisiera, porque se ha mencionado varias veces, ¿no es cierto? Marcos señaló, el economista Delgado señaló, en fin, este tema de que la banca tiene que dar créditos más baratos y una serie de cosas. A mí yo no tengo nada que ver con los banqueros, ni me importa, pero sí hay que estar conscientes que el dinero que tienen los bancos es el dinero nuestro. El dinero nuestro, ¿no es cierto? Y entonces yo tampoco quiero que mi dinero que está en el banco, el tuyo, Gonzalo, la gente que nos escucha, se lo preste alocadamente, ¿no? Que sea mucho más fácil prestar, que al mal prestamista se le premie con una ayuda financiera que no va a tener retorno. Sí. El que no ha pagado deudas en el pasado, yo no creo que hay que obviamente ponerle un INRI encima, pero como es mi dinero, yo sí quiero que haya cuidado, yo no quiero que se le vuelva a prestar fácilmente la plata a esa persona. Por eso le pedí un contacto con un banquero al compañero. Entonces digo, hay que ser cuidadosos, el dinero es nuestro, entonces yo no quiero que el banco se aloque. Yo quiero que el banco sea eficiente, sí. Yo quiero que el banco funcione bien, que dé buen servicio, que cobre lo que tiene que cobrar, que baje los costos siendo más eficiente. Y para eso se necesita una cosa, Gonzalo, que haya más competencia en el mercado ecuatoriano. Que la banca ecuatoriana pueda atraer banca internacional, que le ponga competencia a la banca ecuatoriana. Ese es un tema fundamental. Tiene que haber más competencia. Eso sí. Pero ya te digo, ojo, el dinero es nuestro y no se trata que el dinero se ande prestando por ahí nomás de cualquier manera, ¿no? Sobre lo que tú dices, mira, lo que necesitamos, insisto, desde el punto de vista macro, es que la economía crezca 5% para dar más oportunidades. Porque cuando hay más oportunidades en general, la gente no necesita que nadie le dé haciendo. La gente hace. La gente dice, caramba, la economía está creciendo un poco más. ¿Qué quiere decir? Que hay más consumidores, que hay más esto, hay más demanda, hay más. Yo me voy a meter, voy a poner un pequeño negocio, voy a emplear mi negocio, la gente se lanza. Pero para que haya ese 5%,
la gente necesita que el entorno sea mejor, que es todo lo que hemos comentado. Un entorno legal, un entorno de apertura externa, un entorno laboral más razonable, etcétera. Y luego, con ese entorno, hay que dejar que la gente camine. La gente no necesita, insisto, que el Estado le esté resolviendo todos los problemas. La gente necesita que el gobierno ponga un entorno razonable y la gente camina. No, en el Ecuador estamos esperando demasiado a que el gobierno haga esto, que el gobierno me dé haciendo, que el gobierno empuje, que el gobierno ponga, que el gobierno quite. No, si tú le das a la gente un buen entorno, la gente solita camina, la gente tiene esa capacidad y hay que confiar en eso, ¿no? Así que bueno, me voy a retirar ya un poquito tarde. El estado de Jalisco va a ser el escenario, me parece, donde van a cumplir con todos los requisitos para que nos alineemos en la Alianza del Pacífico. Ojalá. Y eso merece un aplauso buenísimo, de parte de todo el sector productivo al señor presidente Moreno. Sí, absolutamente, porque mira, te insisto. Y creo que ahí ha ganado en persuasión el ministro Campana. Qué bueno, fantástico. Sí. Y hay que felicitarle, y hay que caminar. Y lo que decía, hay que dar oportunidades. Si tú tienes. Yo me quise ir a este evento. ¿Ah, sí? ¿Y? Pero falló porque no hay vuelos. Hay una cantidad, hay una demanda yendo a Jalisco. Caramba. A Jalisco no te rajes. Sí. Entonces allá ya estarás listo para ir a cantar, supongo. Moreno. Sí, listísimo. Gracias, Pablo. Encantado, un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Un buen día. Y la pregunta que también vamos a formular mañana es, ¿qué vamos a hacer con la deuda externa? La deuda interna también. ¿Cómo vamos a atender? La cosa es bastante complicada, pero si nos ponemos de acuerdo, si cohesionamos cosas, si nos unimos para el bien y no para el mal, las cosas pueden salir. De veras, muchas gracias por esta primera parte. Hemos atendido un requerimiento de orientación con 3 ecuatorianos poderosamente enterados: Pablo Lucio Paredes, Marco Morales y Héctor Delgado, desde la Cátedra Espol en el puerto de Guayaquil. Ahora volvemos con el tema de las FARC. Esto está caliente, calentísimo.